El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Feliz día, amables televidentes. Yo los invito para que en los próximos minutos hablemos de un aspecto que es bien interesante y que lo estamos nosotros constatando en nuestro lugar. Es el uso del gas natural, no del gas propano, ¿no? Claro que el gas natural ahora también lo envasan y lo llevan y lo pueden distribuir, porque esa es otra cosa que vamos a saber o a conocer en el transcurso de esta visión. Para esto hemos invitado nadie más y nadie menos que Carlos Alirio Esquivel Sánchez, es diputado. Bienvenido. Bueno, José Ignacio y a todos los telenáuticos, muy buenos días, gracias por la invitación y desde luego muy orgulloso de estar en este medio tan importante y que le llega a muchísima gente, no solamente en nuestro departamento y Colombia, sino a nivel mundial. Mire, Carlos Alirio es el actual vicepresidente de la Asamblea Departamental. Hace parte de la comisión, de las comisiones permanentes en lo que tiene que ver con la comisión, a ver si tengo ¿Presupuesto? Aquí. De presupuesto. Sí, soy el vicepresidente de la comisión. Exacto. Pero de eso no vamos a hablar, lógicamente, que no, es para que usted se den cuenta con quién estamos hablando. Vamos a hablar de gas precisamente porque esto de comercializar, digamos, en términos globales, o poner el gas al servicio de la comunidad, ¿eso data de qué año? Bueno, el doctor David Rojas Castro, quien fue gobernador de nuestro departamento, diputado, senador, gerente de la electrificadora y quien fue el que lideró a nivel nacional, el Huila fue pionero en la electrificación rural, porque colocaba, sobre todo en el sur del Huila, los postes con helicóptero, entonces eso avanzó muchísimo la electrificación rural. El doctor David Rojas Castro, como fue teniente de fragata de la Naval Nacional, entonces paseó por el mundo y vio en Nueva York y en otras partes que el gas se quemaba como se quemaba y lo veía aquí en Aipe. Entonces pensó y creó y se trajo un mexicano para que le hiciera inicialmente un proyecto. Texas fue donde mayor se producía petróleo y quemaban el gas. Entonces él creó la empresa Alcanos en el año 77, 1977. Desde luego la mentalidad de la gente no creía en ese proyecto, que le llegara el gas a la estufa como le llegaba el agua a la alberca. Fue muy difícil y los inversionistas, ¿y cuál fue la inversión en el 77 de Alcanos? Fueron 2 millones de pesos. En los cuales el departamento, por intermedio del IDE Huila, hoy Infi Huila, colocó 500.000 pesos, y los 3 molinos, Molino de Roa, Flor Huila y Neiva, Jacinto Gómez en su momento, Reinaldo Manrique y Rafael Roa, Aníbal Roa hoy en día, ellos colocaron 1 millón de pesos, y Colgas Bogotá, hoy en día Invercolsa, colocaron 500.000 pesos. Con esos 2 millones de pesos, y con las escrituras, con los documentos de ellos que me tocaba que ir para que nos prestaran una plata de la Corporación Financiera del Caribe. ¿Por qué me tocaba? Para poder hacer y ampliar, porque con 2 millones era muy difícil hacer. Nos tocaba, yo hablo como si yo fuera, es que yo Alcanos la quiero como si fuera mía. Ya. Sí, y yo invito a todos los que pertenecen a una empresa que la sientan como si fueran de ellas, y las quieran y las aman. Para hablar mal, sálganse de la empresa. Sí. Entonces, creamos, ¿cómo es crear una empresa en nuestro medio? Que es bien difícil. Entonces, 10 millones de la Corporación Financiera del Caribe, y con eso el doctor David y la empresa Alcanos de Huila, hoy Alcanos de Colombia, que nos dejamos quitar el nombre, porque esa es una empresa del Huila, y con eso hicimos cámbulos y granjas.
Luego la Corporación Financiera de Caldas nos prestó otros 10 millones y con eso hicimos Santa Inés, Cándido y Las Mercedes. Utilizando gas natural producido en la zona. Gas natural traído de Campotello, por tubería. Aquí en donde está el éxito, ahí tenemos la planta de regulación y en Los Pinos tenemos la planta de regulación general que entra a la ciudad de Neiva y el gasoducto que va para el municipio de Lobo. Entonces, con esa iniciación de Alcanos empezamos y luego el doctor David, aquí no habían sino 3 bancos, no había ni una corporación de ahorro y vivienda. No existía. No existía en ese momento, en el 78. Entonces, un yaguareño, el doctor Ismael Cabrera, creo, él fue el que creó el Grupo Colmena, Caja Social, con los jesuitas. Entonces, por la amistad con él, trajo la Caja Social aquí. Y la primera gerente fue la doctora Esperanza Perdomo, una economista que hoy en día es profesora en el SENA. Y así comenzamos. Entonces nos hacían paquetes de 200 millones. Nosotros en la empresa hacíamos los documentos y se le fiaba a la gente de Granjas y Cámbulos. A 6.000 pesos comenzaba la instalación, perdíamos 2.000 pesos. En su momento fue cuando menos la gente se inscribió, porque la gente no creía en el proyecto. Después ya cuando costaba 200.000, era que ya le tocaba. Nosotros, digamos, les quieren, instalamos el contador y llevamos la tubería hasta la cocina, pero sin ellos inscribirse. O sea, en ese tiempo teníamos medios de comunicación también limitados y poca publicidad. Además, que como siempre hemos dependido de la información oficial, entonces esta no se le daba mucho despliegue. Entonces ahí nació y creó una cultura del ahorro, porque la gente en granjas que por lo menos pagó el gas. Y entonces por eso no hay en granjas hoy en día casas que tienen 4, 5, 6 apartamentos. Porque pagaban un apartamento con el arriendo, iban haciendo el otro, y así en transcurso de 30, 40 años la gente hoy, que ya son mayores adultos, abuelos, casi todos, entonces fue una forma para poder desarrollar la parte urbanística de las granjas. Pero con lo del gas, pues se amplió, luego sacaron al doctor David, la clase politiquera, que no hace nada en esto y que barata todo lo que los demás hacen. Luego regalaron la empresa, un gobernador que la regaló. Es el dolor más grande, tal vez es la primera empresa que se... bueno, después como que tuvo Betania, pero fue la primera vez que se entregó a Navier Nacional, ¿no es cierto? ¿O hubo otra antes? No, pues también con Betania, eso fue un regalo, debíamos de haberla comprado nosotros, hace 10 años nosotros hubiéramos hecho el Quimbo, hoy estábamos nosotros pensando en hacer las hidroeléctricas en el sur, no estaba tan satanizada la mentalidad social del Huila en función de que eso es un daño, sí es un daño, pero si nosotros ganamos las utilidades, con las utilidades podemos resarcir el daño que se le hace en la parte social, ambiental, o porque los antioqueños tienen más de 10 represas, porque son de ellos y las utilidades las invierten en Antioquia. Exacto, eso en la Betania. Pero Alcano se vendió ¿en qué fecha? ¿Por qué años estuvo la operación? Eso fue en el gobierno del doctor, que en paz descanse, Jaime Lozada. ¿Sí? Y luego se creó Surgas. ¿Qué se creó Surgas? Porque pues, Alcano en su momento decía no daba factibilidad a ciertos municipios, entonces se creó y hoy en día Alcanos tiene 19 municipios y Surgas tiene 18. Me parece que esa competencia ha servido para ampliar la cobertura de un 100% en la parte urbana, un 98% en los centros poblados, y que desde luego hoy estamos con un proyecto que vamos a llevarlo a la parte rural. En el gobierno del doctor Hacienda, el año que estuvo, un 28 de diciembre del 2013, con las utilidades de Alcanos de ese entonces de 4.000 millones, entonces llevamos un proyecto y comenzamos a masificar para llevarle a las veredas. Con eso hicimos, por lo menos, el primer convenio fue en los últimos 6 meses de Luis Jorge, que metimos 800 millones del departamento para subsidiar, hicimos todos los centros poblados de Villa Vieja, hicimos San Andrés Tello, 2 centros poblados de Aipe, 3 centros poblados de Campo Alegre, 3 centros poblados de Gigante, hicimos Majo y Zuluaga en Garzón, Vergel y Maito en Tarqui, y hicimos el Tablón, Villarosada, Gallego y Belén en el municipio de Campo Alegre. Bueno, ustedes me preguntan, ¿y por qué trae al diputado? Es que usted se lo pasa haciendo política. No, en este sentido no. Ustedes saben que nosotros volamos libres como las águilas, nosotros no pertenecemos a ningún grupo político. Claro que yo tengo mi política, eso sí hay que entenderlo. Pero que es que hay una cosa que ustedes no saben tal vez, es que
Carlos Alirio fue empleado de Alcano, ¿sí o no? Sí, Trabajador de Alcano. Nosotros presentamos 40, el doctor David, yo no lo distinguí a él. Ajá. Y yo estudié en el Instituto Técnico Superior y fueron 40 muchachos de diferentes colegios y los 3 del Instituto Técnico pasamos, que fue ahora Dionis Sierra Adentro, que ya no trabaja con la empresa, Hernán Rodríguez, que él trabaja en la empresa todavía, y mi persona, Carlos Alirio Esquivel. Yo a los 7 años el gerente me dijo, si quieres salir a contratar, salga a contratar, yo creé mi propia empresa, y entonces llevo 30 años, luego la heredaron, la tienen mis hijos. Como bien esta importante empresa, yo veo que ya tiene una futura gerente y lo felicito porque eso es enseñarle a trabajar a la familia y eso es hacer empresa. Y así empecé en Alcanos y luego, como hicimos con el gas comprimido para vehículos, mi camioneta, que todavía la tengo, modelo 85, que me costó 1.500.000 en Caesca, y fue la primera que tuvo gas comprimido aquí en el departamento. Y que todavía la tengo, que se irá para el museo. Pero esa es historia muy interesante de mirarse cómo surge una empresa de esta naturaleza para utilizar una reserva que nosotros tenemos aquí. Antes de pasar a nuestra segunda parte, es interesante de ver en qué año fue en donde se hizo la interconexión para traer gas desde Chuchupa. Eso viene desde... ¿En qué año recuerda usted que se hizo la interconexión de esta red? Nosotros estábamos consumiendo el gas de Campodina y Campoteño. Y luego cuando se hace, el padre del gas natural en Colombia para mí fue Guillermo Pérez Rubio, quien fue el suplente en el Senado de Luis Carlos Galán, y fue senador, y él fue el que creó toda esta telaraña de traer la herradura, como llamaban, del gas desde La Guajira, de allá, de Chuchupa, tiene otro nombre también. Entonces viene para Cali, Medellín, Bogotá, y luego se saca el gas de Apiay, de los Llanos, y el gas del Huila, entonces se crea la interconexión. Entonces nosotros, Ecopetrol y Colbras, entonces ellos utilizan el gas aquí para inyectar, crear energía eléctrica para mover toda su maquinaria y para reinyectarle gas a los pozos, entonces nos pusieron a nosotros a pagar transporte desde La Guajira para acá. Cuando deberíamos de tener, y que el doctor David en su momento dio la pelea, pero desafortunadamente nos dejaron solos, en función como aquí no somos unidos para pelear lo fundamental y lo esencial para nosotros. Hoy deberíamos de tener un metro cúbico más económico para que nuestros consumidores, y hoy tenemos un metro cúbico que dependemos de los generadores, y como la electrificadora es simplemente comercializadora, pero no genera. No genera, ese es un problema grande. Es que, bueno, será tema para otro. En la carretera La Plata, Insato, Toro, debía ir por Leticia, pero como aquí no sabemos ni siquiera unirnos para pelear, pues mire lo que tenemos. Hoy está obstruida y cada más derrumbe porque como la geografía es tan terrible en ese lugar, en cambio estaba la otra trazada, pero los caucanos se unieron y el doctor Chavos con otros amigos pasaron las vías por las tierras de ellos y no supimos pelear. Bueno, esto es lo que les estamos contando de lo que ha sido la gasificación. Vamos a un pequeño corto y en segundos volvemos sobre temas generalmente relacionados con este proceso. Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión.
Estamos hablando con Carlos Alirio Esquivel Sánchez, él es, repito, él es diputado, pero curtido en lo que tiene que ver con la política gasificadora del departamento del Huila y que tiene conocimiento de cómo esto se ha ensanchado y es ejemplo a nivel nacional, este proceso que nosotros hemos tenido acá. Pero a mí me llama la atención una cosa bien interesante y es que hay todavía familias en áreas urbanas donde pasa el tubo por frente de la casa y no lo utilizan, ¿no? ¿No le parece como llamativo la cosa? Sí, pues afortunadamente son muy mínimas. Estamos en este momento dentro del proyecto que con el doctor Carlos Julio González que nos cogió la idea y que con el doctor Jorge Liscano y con las empresas privadas Alcanos de Colombia y Surgas y desde luego con el acompañamiento de todos los diputados, de todos los concejales del departamento y los alcaldes, esto es un gana-gana donde gana todos. Ahí hemos hecho un proyecto en los cuales tenemos Plan A, que es para lo que usted dice, todas las personas que donde ya hay gas para el frente de su casa y que no tiene, miramos a ver de qué forma se le va a buscar un subsidio y que es más económico. Luego, los más retirados, porque el gobierno nacional, como siempre, dándole duro al Huila, acabó con una resolución en 05 del 2013, en la cual anteriormente Ibagué, Neiva subsidiaban el campo, y entonces allá valía una instalación lo mismo que valía aquí en Neiva. Ahora, con esa resolución, dice, no, si vamos para X vereda, para Río Negro, supongamos Íquira, entonces hay que hacer un proyecto allá. Y entonces, como es más disperso, y si vamos a las veredas son más dispersas, entonces en lo que decía ahorita, en La Plata por lo menos ya hicimos todos los estudios, nos valen 20.000 millones para llevarle a todo, porque es el más atrasado, porque en cuestiones políticas la vez pasada no hubo entendimiento entre el gobernador y la alcaldesa por un diputado que se interpuso, entonces hay unas fincas que nos salen por 20 millones o 18 millones. Lo que estamos haciendo ahorita es primero lo que usted dice, las más cercas donde ya hay gas, luego las más cerquitas. Entonces, eso nos están saliendo por un promedio para ir de 6 millones de pesos de instalación. Si vamos a hacer dentro del plan de desarrollo que metimos 20.000 instalaciones, eso nos vale 120.000 millones de pesos. Aclaremos una cosa, ¿estamos hablando de Surcolombiana de Gas o estamos hablando de Alcano? En ese momento estamos hablando de las dos. Ah, bueno, eso es que es importante aclarar. Sí. Como dije anteriormente, Surgas tiene 18 municipios, está llevando, y Alcanos tiene 19. Alcanos tiene una ventaja que tiene los más grandes, que es La Plata, Garzón, Neiva, y el grande que tiene Surgas es Pitalito, y sobre todo en la parte sur es donde tiene su mayor poderío, y Íquira en el occidente y Santa María. Y hacia el norte, Colombia, Alcanos está en Villavieja, está en Tello, está en Baraya, está en Neiva, está en Rivera, está en Novo, en Palermo, en Yaguará, en Gigante, en Garzón, en Tarqui, en La Plata, en Paicol, Tesalia, eso es lo que está. Y Surgas está en Santa María, en Íquira, aquí en la parte norte, en Colombia, está en Suaza, en El Agrado, en El Pital, en Pitalito, en Acevedo, en Salvador Blanco, todo el sur del Huila lo tiene Surgas. Exacto, mire, esto es importante que lo tengan en cuenta. Él es uno de los que más sabe porque conoce la historia, por eso lo traíamos a este programa. ¿Quiere que le haga una prueba de conocimiento a él? Potrerillos de Gigante, ¿por qué no tiene gas? Potrerillos tiene gas. Vea que sí sabía, ¿verdad? Porque está enterado, por eso es que está hablando con esa propiedad. Y lo gestionamos para llevarlo allá. Exacto, es uno de los que más trabaja, no es uno de los que más trabaja, creo. Yo hace ya 45 años que estoy trabajando en periodismo, en Neiva llevo 40, que ha venido trabajando en este proceso de gasificación del país, del departamento. ¿Por qué no contarles el tubo que va solamente hasta qué pasó con el gasoducto al sur y que iba hasta Mocoa? Cuando estuve instalando el gas, estuve en Cúcuta, el ministro de Minas entonces, del presidente Uribe, dijo, llevo 6 o 8 años invirtiéndole que ahí les traje gas. Invirtió más de 100.000 millones para llevar, y nosotros lo que hicimos en 20 años aquí en Ibagué lo hicimos en 4 y en Cúcuta lo hicimos en 10 meses. Y esos 100.000 millones a los 2 meses después se les agotaron los pozos y perdieron la inversión. Yo le dije, porque teníamos nosotros aquí que una invitación para Pitalito, para ir al gasoducto, eso nos costaba 30.000 millones. Y dijo, yo le pregunté en Pitalito, en la Cámara, en Cúcuta, al ministro, dijo, si lo hacen en Neiva, yo voy. Y aquí vino en Neiva, yo no pude estar, yo estaba en Cúcuta. Y entonces dijo, no es posible 30.000, y entonces todo el mundo agachó la cabeza, no es posible. Y allá sí invirtió 30.000 millones. Con el doctor Diego Castro. No funcionó. Ajá, con el doctor Diego Castro, dentro del plan de desarrollo,
y estamos mirando las posibilidades. Cuando él vivía, desde luego, pero está enmarcado y está dentro de las proyecciones de llevar el gasoducto a Florencia y sacarlo a Putumayo. Ahí conectamos nosotros, quedaríamos conectados todo. Y luego pasamos a Putumayo. En Putumayo hay un tubo que atraviesa a todo el Ecuador de norte a sur, y ese oleoducto está transportando solamente el 5% del oleoducto, es trasladar ese petróleo por tanques y utilizar el gasoducto para vender gas de ahí para Baja Suramérica. ¿Gasoducto al sur no ha muerto entonces? No, eso hay que hacerlo y tenemos que llevarle gas a Caquetá y tenemos que llevarle gas a Putumayo, y desde luego ahí tendremos todos los que tienen en este momento por tanques de gas comprimido. Entonces estas que unas plantas donde se llaman unas cisternas, se ubican en un sitio y de ahí se distribuyen al pueblo. Eso tendríamos hacia el futuro que conectarlo directamente al gasoducto, que es lo más barato, porque llevarlo es un gasoducto virtual, el otro llevarlo en tanques es muy costoso, y ahora esas tractomulas por la operacionalidad que tienen. Hay una cosa interesante, y es que en el proceso de implementación de la masificación del gas en el departamento de Huila se hablaba mucho de ofrecer el servicio a las empresas, digamos a las industrias, pero aquí no hay muchas. Ese criterio, ese concepto, ¿en qué quedó o en qué queda? Bueno, desafortunadamente, las tabacaleras, por decir un ejemplo. Desafortunadamente el metro cúbico ha tenido un incremento en donde las empresas, pongamos un ejemplo, las tabacaleras o el Molino de Jehová, ellos tuvieron que pasar. Yo hice la conversión de cambiar a la CPM en los secaderos del Molino de Jehová para meterle gas. Hoy en día les tocó que volver otra vez a la CPM porque el punto de equilibrio en la parte económica les sale más a ellos económico volver a consumir a CPM que pasarlo a gas. Entonces en determinado momento cuando tienen, pues tienen los dos servicios. Entonces en eso también como fluctúan, y nosotros somos distribuidores, no somos generadores, entonces dependemos de lo que se compre en la Bolsa Nacional, en estas competencias que tienen al mayor oferente, y el que más tenga posibilidades de comprar en volúmenes y a largo plazo, pues sacará unos mejores precios. Ese es el problema que se presentó con la industria, porque eso fue importante, amables televidentes que nos están mirando en este momento, este ensayo que se convirtió en una realidad y es un hecho concreto, fue también el punto de partida para colocarle gas a los vehículos. ¿Fue Neiva o fue otra región del país? Nosotros empezamos, cuando yo fui a hacer el curso a la costa, que es la mayoría de gases del Caribe, y empezamos también paralelamente con Bucaramanga y con Cartagena. Y desde luego Barranquilla tuvo primero gas comprimido que nosotros, pero la segunda ciudad en Colombia que tuvo gas comprimido fue Neiva, Neivana de Gas, que también la creó Alcanos con una cantidad de socios, y aquí fuimos pioneros en esta parte también, que ahora se está masificando, ya hay en otros municipios como en Garzón, como en Aipe, y la idea es que pues el que entre a Sudamérica pues tengamos gas y puedan utilizar, que eso sí es casi un 50% más económico que utilizar la gasolina. Porque nosotros estábamos acostumbrados a utilizar el gas comprimido, el metano, bueno, el que viene en ese tanque. Pero uno mira que en el vehículo le mete gas natural, ¿no es cierto? ¿Sí? Es que el gas natural, el vehículo que se utiliza en los vehículos es gas natural comprimido. Exacto. Entonces se importan de Italia unos cilindros que son fundidos al vacío y quedan para 5.000 libras. Entonces, dentro de la ciudad vienen, digamos, 2.000 metros, 2.000 libras de los pozos. Aquí en la entrada de regulación por la ciudad pasan, digamos, 100 libras de presión. Y hay unas plantas de regulación en la ciudad que pasan para las diferentes comunas y bajan de 100 libras a 30 libras, que es lo que pasan por las redes. Y el regulador que está en la frente con el contador baja de 30 libras a 7,1 pulgadas de agua, o sea, a media libra de presión. Por eso cuando hay un escape, como el gas natural, el gas metano es más liviano que el aire, vuela cuando hay ventilación. A diferencia que el gas propano es más pesado que el aire, entonces baja, que es el problema, que cuando los tanques de 20 o 40 libras de peso, pero tienen una presión de 180 y 200 libras, por eso es que los guerrilleros la utilizan para utilizarse, y cuando hay un escape y una explosión de un cilindro, eso es una bomba. Por eso es el peligro latente, mientras que el gas natural, mientras no sea un recinto bien cerrado y haya acumulación.
Y luego es el gas natural metano, que es el que utilizamos, que es el mismo que se utiliza con el gas comprimido para los vehículos. Se le echa un químico que se llama pentano, se me escapa el nombre ahorita, que es para que le dé olor, porque el gas es incoloro, es inoloro, y la gente sepa y tiene un olor feísimo para cuando hay un escape la gente lo sepa perciba. que está saliendo el gas. No ha habido accidente... Mercantano se llama el químico. Mercantano. ¿Un accidente de vehículo con una... ¿No has visto que no? No, una vez un ¿Nunca taxi en la Ivana de Gas, estaban guiando, afortunadamente se levantaron, y un cilindro pequeño salió disparado y fue contra las tapias de Almacenar y abrió como si fuera un misil, pero es que se exploró como si fuera un huevo. Que es lo único, desafortunadamente. De resto y no no se pasó apuntaron. ninguna tragedia de vidas humanas. Exacto, mire que esto es interesante que lo conozcan, la seguridad que se tiene. Ahora también hay muchas políticas de las mismas empresas distribuidoras de este gas natural en lo urbano y en lo rural para evitar que se presente tragedias, porque tragedias tampoco en los hogares se han presentado, ¿no es cierto? Ninguna. No, inclusive una vez que una persona incendió una casa en Granjas, quiso hacerle un daño a una persona y la instalación de gas quedó intacta. Sí, no pasó absolutamente nada. No estaba abierta la llave. Y además, aquí como estamos en un sitio cálido, entonces las viviendas tienen muchas ventilaciones, comparativamente en Bogotá, que son más herméticas, allá sí se han pasado cosas en edificios y han habido tragedias humanas en función de haber escapes de gas y haber explosiones. Aquí la recomendación que yo le digo es que si alguien, porque es un químico y si uno lo aspira, eso puede llegar a los pulmones y con largo tiempo puede perjudicar en la salud. ¿Quién es, entre las empresas que están acá, Surcolombiana y Gas y Alcano, la que está llevando propuestas a nivel de otros departamentos? Digamos, Nariño, ¿hay alguna? Bueno, Alcano ya está como en 10 departamentos. Alcano sí está en el Tolima, está en el Cauca, está en el Caquetá, está en Cundinamarca, está en Caldas, está en Antioquia. Me parece que es mucho el avance que ha tenido la empresa. Y Surgas está en Putumayo, creo que ahora en el Huila y Putumayo está Surgas, que es una empresa más nueva, que no tiene el músculo y que desde luego Alcanos pues empezó ya, llevamos 38 años y con Surgas nos llevamos yo creo que unos 12 años apenas. Se nos está acabando el tiempo y yo le hicieron una pregunta interesante. ¿Usted por cuál se casa más, por Alcano o por Surgas? No, yo Alcano lo quiero nació con Alcano, independientemente como si fuera parte de mi cuerpo. Ajá. Porque la hicimos y me siento satisfecho y como mi proyecto de vida haber contribuido con la sociedad en la gasificación y haber llegado a la asamblea y haber podido convencer a los gobernantes y crear esa necesidad que toda la gente ya lo está pidiendo. Entonces, desde luego, Surgas también lo creó la asamblea del departamento. Hoy tiene un excelente gerente como el doctor Camilo Silva, que es de la escuela Alcanos y que anteriormente tuvo unos gerentes que la quebraron y que este gerente que está la sacó adelante. Entonces es una empresa también del Huila y que hay que apoyarla y que es un orgullo del Huila para Colombia. ¿Usted no fue gestor de Surgas, o sí? ¿Cómo? ¿No llevó la propuesta a la asamblea usted? Se hizo allá en el gobierno del doctor Villalba, el doctor David Juárez Castro fue asesor y desde luego con el conocimiento que tenemos allá se hizo el proyecto y con Gladys Canacue como alcaldesa de Pitalito, ella fue una de las grandes impulsoras de este proyecto. Carlos Alirio Esquivel Sánchez es de los pocos diputados que fue reelecto. Son 4 creo que fueron reelectos y él es uno, precisamente porque ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Es del Partido Conservador, ¿sí? Sigue, y no hace parte de la coalición nacional, crítico del gobierno nacional y con posiciones serias, y eso me gusta, porque no es solamente el seguidismo, no, se necesitan posiciones claras. ¿Ustedes sí entendieron algo de esa historia del proceso de gasificación en el departamento del Huila? Eso les quería contar. Ahora, amemos, respetemos y apoyemos estas iniciativas que son una realidad en el departamento del Huila. Diputado, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, además decirle que fui 2 veces presidente de Juntas de Acción Comunal, 3 veces concejal de Neiva, el 4º periodo en la Asamblea, el primer terror de Alcanos y pues me ha gustado capacitarme de administrador de empresas, con una especialización en gerencia estratégica y mercadeo, con una maestría en conflicto, territorio y cultura en la surcolombiana y con un doctorado honoris causa en andrología que me dio la Universidad de Panamá. Me ha preocupado por estudiar una especialización en gas natural y que desde luego siempre es con el ánimo de cómo mejoramos la calidad de vida de los huilenses.
para eso estamos. Y muchas gracias por la invitación, José Ignacio, a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues decirles que mi correo electrónico es carlosalirio@yahoo.es. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias y hasta pronto.